Profe, una pregunta. Sí, decime, Santiago. ¿Hay posibilidad de rever el punto o de revisar o de conversar con vos el punto 17 del trabajo práctico? El de QB3. Si hay tiempo, si se puede, si no, no hay problema. Ahí lo vemos cómo vamos con el tiempo, no hay problema. De todas maneras, si no es ahora, lo hacemos después. De todas maneras, es lo que vimos en clase, ¿eh? No es diferente a lo que vimos en clase. De hecho, si vos te fijás, en el examen te está pidiendo prácticamente lo mismo que está en la parte de la plataforma. Prácticamente la misma configuración. Sí, el enunciado me generó algunas dudas y bueno, siempre lo hice con dudas, pero bueno, si se puede Bu- y si no, no hay problema. Bueno, no hay problema, no hay problema. Bueno, les decía, vamos a ver IPsec primero para ya terminar la parte de PNs y vamos a ver la parte de VLANs, ¿sí? Empezar a compartir. Bueno, IPsec son las siglas de Internet Protocol Security. Básicamente es otro método, otra tecnología que nosotros tenemos para establecer una VPN, ¿sí? A diferencia de los otros métodos que nosotros vimos de túneles, ¿sí? Que crean una interfaz, IPsec no crea una interfaz. Lo que hace es crear un túnel donde se encripta, según el tipo de seguridad que nosotros le demos, va a encriptar, va a darle confidencialidad, va a darle autenticación, repito, de acuerdo al método que nosotros elijamos, a los datos entre un extremo y otro, pero no se va a crear una interfaz. Por lo tanto, no tenemos que agregar un IP porque no hay una interfaz nueva, ¿sí? Y no vamos a tener que agregar nada en la tabla de ruteo. Porque, repito, al no haber una interfaz nueva, lo que se hace es decir, se va a establecer un túnel entre dos redes y esa comunicación va a ser segura, ¿sí? En principio por una cuestión de encriptación. Bueno, una ventaja que a trabajar en la capa de transporte, ¿sí? La capa de ser ya está encapsulado sobre IP, no hace falta de configurar por aplicación. Todos los tipos de comunicación que trabajen sobre esa capa puede ser cursado a través del túnel IPsec, ¿sí? No sé por qué disculpa, me estaban dando mal en el micrófono, ¿sí? Entonces, como les decía, al trabajar en la capa de transporte no hace falta configurar por aplicación, simplemente se configura una sola vez y se cursa ahí todo tipo de aplicaciones. Entonces, es una ventaja que nosotros tenemos. ¿Se acuerdan que nosotros ya vimos IPsec cuando vimos el tema de L2TP y cuando vimos IP-IP, GRE y Ethernet o IP, que nosotros podíamos configurar el túnel IPsec con los perfiles de seguridad por default? De todas maneras, ahí lo vemos a eso, ¿sí? Bueno, IPsec. IPsec trabaja con lo que nosotros podríamos llamar, a ver, voy a hacerlo acá. Disculpen que no, uy. Un momento que no inicié para poder mostrar, usar la pizarrita. Ahí lo inicio para poder usar la pizarrita, ¿sí? Como les decía, IPsec, ¿sí? IPsec tiene ciertas funciones. Esas funciones, una de esas funciones es la confidencialidad, ¿sí? Que lo que nos asegura precisamente es, o sea, lo que nos permite esa confidencialidad es la encriptación de los datos, ¿sí? Que básicamente que el tráfico no sea, o sea, si alguien llega a captar ese tráfico, sea indescifrable para eso. Otra función que tiene IPsec es la integridad de los datos. ¿A qué se refiere con integridad de los datos? Que permite que los datos no cambien de un extremo a otro, ¿sí? Eso se logra
con la aplicación de los algoritmos de hash. ¿Sí? Otra cosa que nos permite IPsec es la autenticación, que básicamente que es lo que nos permite asegurar que el tráfico proviene de un extremo seguro, o sea, ¿sí? que es un tráfico seguro. ¿Sí? Entonces esto nos da... la encriptación es diferente porque lo que nos permite es que no sean, o sea, que no puedan ser accedidos. Ahora, la autenticación lo que nos dice es que proviene de un extremo o de un emisor que es seguro. ¿Sí? Entonces nos da seguridad. Y por último, la otra función es el intercambio de claves. ¿Sí? Para eso, para el intercambio de claves, usa lo que se llama algoritmos de Delphi-Hellman, Delphi-Hellman, que precisamente nosotros eso lo que nos permite es generar una clave que cifre los datos en el túnel, ¿sí? Con Delphi-Hellman. Ya vamos a ver que esto se logra con diferentes pasos de configuración. Lo que nos permite el intercambio de claves que precisamente nos permite especificar un método para compartir una clave. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo lo aplicamos. Vamos a ver. Bueno, dicho esto, nosotros tenemos en IPsec dos tipos dos formas de darle seguridad al túnel, ya sea con AH, ¿sí? Ahí lo vamos a ver, una ya la vimos, la vimos la configuración en Firewall, en realidad, con H, que es el Authentication Header, ¿sí? Es AH, que lo que hace es autenticar, o sea, darle autenticación, esto lo que es darle autenticación, disculpen, autenticación a los datos, pero no los encripta, ¿sí? Entonces, como no los encripta, lo que se usa hoy en día es ESP. ESP son las siglas de Encapsulation Security Protocol, que encripta. ¿Cuándo? Porque nosotros van a ver que nosotros en IPsec tenemos dos formas de trabajar. En modo túnel, ¿sí? Cuando unimos dos routers, por ejemplo, o en modo transporte. Esto sería, por ejemplo, un trun router y uno o más dispositivos finales, porque, por ejemplo, serían clientes Windows y demás. ¿Sí? Bueno, cuando ESP trabaja en modo túnel, encripta, provee encriptación y autenticación tanto de la cabecera IP más el payload, ¿sí? Los datos. Ahora, payload, cuando trabaja en modo transporte, solamente provee autenticación y encriptación, pero solamente del payload, ¿sí? No de la cabecera IP. Tengan en cuenta eso, que es una diferencia cuando nosotros usamos ESP, que es el método de seguridad sugerido para usar, ¿sí? Porque además provee encriptación, ¿sí? Y bueno, van a ver que nosotros tenemos unas claves, voy a borrar esto, que se denominan... Uy, esperen que... Unas claves que se denominan IKE, ¿sí? Que nosotros tenemos versión 1 y tenemos versión 2, ¿sí? Son las llaves de seguridad que que va a utilizar el túnel y precisamente que va a aplicar el algoritmo Delphi-Hellman que les comenté, ¿sí? En IPsec nosotros vamos a ver que se sugiere usar la versión 2 porque es una versión más actual, ¿sí? Van a ver, bueno, ahí yo les voy a mostrar dónde elegimos eso precisamente. Bueno, esto es más o menos como un repaso de lo que sería algunas cosas conceptuales de IPsec.
Ahora vamos a la configuración, ¿sí? Que van a ver que no tiene tanta relación con esta terminología que yo les di, pero sí que es importante que lo sepan. Básicamente, cuando hablemos de, cuando vamos a establecer un túnel, qué tipo de seguridad le vamos a dar, por ejemplo, a la parte de la llave IKE y demás, que es la parte de proposals y demás. Ahí vamos a ver este tema. Bueno, fíjense, tenemos el concepto es muy parecido a nosotros, a lo que ya vimos. Nosotros tenemos una LAN 1 que queremos comunicar con una LAN 2 a través de Internet por medio de un túnel IPsec, ¿sí? O sea, y que esa comunicación sea segura. Bueno, vamos a ver cómo lo haríamos. Yo voy a entrar al router 1, vamos a hacerlo en forma simultánea, las configuraciones del router 1 y el router 2, ¿sí? Para ir viendo cómo vamos estableciendo la configuración. Bueno, si ustedes se fijan, acá yo no tengo nada configurado, solamente tengo la red LAN, ¿sí? Y tengo la interfaz Ether 1 que es la WAN y la 2 es la LAN que está conectando con la Virtual PC. Y tengo configurado acá el Masquerade nada más, ¿sí? Y un firewall muy básico, que es aceptar conexiones establecidas y relacionadas, dropear conexiones inválidas, aceptar Winbox, precisamente para que podamos ingresar por medio de IP, dropear todo lo demás, y en lo que es eso es cadena input, y en cadena forward aceptar conexiones establecidas y relacionadas, y dropear conexiones inválidas. Esa misma configuración la tengo en los dos routers, ¿sí? Bueno, la configuración de IPsec la vamos a hacer en el menú IP, IPsec. Si ustedes se fijan, acá se abre una ventana donde vamos a tener las diferentes opciones que vamos a configurar. Voy a hacer lo mismo en el... A ver, bueno. Fíjense, lo primero que nosotros vamos a configurar un profile. Si ustedes se fijan, nosotros ya tenemos un profile por defecto, que son precisamente los que usan este profile y otras características por defecto, son los que usan cuando nosotros, por ejemplo, configuramos L2TP, perdón, acá, L2TP, y que le ponemos use IPsec, ¿sí? O lo mismo también cuando nosotros establecíamos un túnel, por ejemplo, IP túnel, ¿sí? Que le poníamos IPsec secret, bueno, usaba esos perfiles. Nosotros ahora lo vamos a configurar nosotros desde cero, viendo cuáles son las diferentes opciones o cuáles son las opciones recomendadas para eso, ¿sí? Bueno. Vamos a ir, como les decía, primero la parte de profile. Y fíjense, acá vamos a elegir, yo por ejemplo le voy a poner un profile a, que le voy a llamar A2R2, ¿sí? Acá yo les sugiero siempre que pongan un nombre descriptivo, salvo porque pueden tener muchos túneles IPsec, salvo que ustedes usen siempre el mismo perfil de seguridad. Una cosa que es muy importante que entiendan es el tema de que todo lo que ustedes configuren acá tiene que ser exactamente, tiene que tener exactamente la misma configuración en el otro extremo. Muchas veces puede darse el caso que ustedes tengan que comunicar túneles IPsec contra otro router que no sea MikroTik, que puede ser un Cisco, que puede ser un Fortinet, por ejemplo. Bueno, tengan en cuenta de que todos estos perfiles que ustedes hagan, que esta es la parte de algoritmo de hash, por ejemplo, para lo que es la integridad, etcétera, y los algoritmos de encriptación, ¿sí? Para la parte de confidencialidad, deben ser exactamente los mismos de un lado y de otro. Y a veces pueden encontrar que según el vendor no se llaman exactamente igual, ¿sí? O no se configuran en la misma sección. Pero tengan en cuenta porque si no, no van a poder establecer el túnel IPsec. Bueno, fíjense, en la parte hash algorithms, en base a lo que nosotros ya vimos, vamos a elegir, ¿se acuerdan que esto ya lo vimos varias veces? Se sugiere un SHA-256. Y en el algoritmo de encriptación vamos a usar una ES256. Tengan en cuenta que cuanto más complejo sea el algoritmo, más procesador va a usar, ¿sí? Pero yo les estoy diciendo los perfiles de seguridad que se sugieren. Y acá en la parte de Delphi-Hellman Group tenemos que elegir, por ejemplo, MOP 2048 o MOP 4096, etc. ¿Sí? Por ahora nosotros lo único que vamos a elegir, le voy a dar a aplicar y voy a configurar un perfil exactamente igual en el router 2. Le voy a poner a
R1, ¿sí? A R1. R1. También en el algoritmo de hash vamos a elegir SHA-256, AES-256 y mod 2048 voy a elegir, ¿sí? Tengan en cuenta, como les digo, acá pueden elegir lo que ustedes quieran. Cuanto más complejo, más largo sea la key y demás, bueno, más procesador les va a usar. Bueno, una vez que nosotros tenemos configurado el perfil, ¿sí? Lo que vamos a hacer es configurar el tema de el peer. El peer, fíjense que acá dice peers, ¿sí? Es precisamente la IP pública que nosotros vamos a poner del otro extremo. Entonces, fíjense, acá yo tengo la IP pública del lado A, ¿sí? Y acá yo tengo la IP pública del router 2, ¿sí? Entonces yo acá, cuando configure el peer, en acá yo voy a configurar la dirección IP pública del remoto, ¿sí? Del router remoto, a la que yo voy a apuntar para establecer el túnel, ¿sí? Entonces voy acá, voy a poner peer R2. Acá voy a poner la dirección IP pública, fíjense que es 192.168.63.222. Y acá es importante dos cosas. Primero, que en el perfil, ¿sí? En el profile, elijan el perfil que nosotros configuramos, ¿sí? Podrían dejar el por default, que es, por ejemplo, el que usa L2TP cuando nosotros lo configuramos, pero nosotros le estamos dando más seguridad. Entonces vamos a elegir el que nosotros configuramos. Y acá donde dice Exchange Mode, ¿sí? Fíjense que precisamente es donde yo les decía usar la llave de encriptación IK1 o IK2, ¿sí? Si yo elijo Aggressive, Base o Main, son todas la IK versión 1. Yo les sugiero usar IK versión 2, ¿sí? Después, en Proposals, vamos a dar la configuración de seguridad de esas llaves, ¿sí? Qué tipo de encriptación y algoritmo va a usar. Pero acá elegimos qué tipo de llave vamos a utilizar. Usen IK versión 2, ¿sí? Entonces, fíjense que configuramos. Configuramos un nombre, la IP remota, elegimos el perfil que nosotros configuramos y en Exchange Mode elegimos IK2, ¿sí? Vamos a hacer exactamente lo mismo del lado este. Acá le vamos a poner R1. La IP del otro lado, del lado remoto, que es la 221, profile, profile R1 e IK2 como Exchange Mode. Perfecto. Bueno, una vez que nosotros tenemos configurado el peers, vamos a la parte identities, que es donde nosotros vamos a elegir de qué forma vamos a darle seguridad al túnel, ¿sí? Entonces, fíjense, yo voy acá, fíjense, acá elegimos el peer que nosotros configuramos o a cualquier otro peer, porque en este caso tenemos configurado uno solo, pero podríamos configurar otro peer. Y acá el tipo el método de autenticación. Fíjense que tenemos pre-share key, tenemos llave digital, podemos hacerlo por radius, ¿sí? Podemos hacerlo por EAP. Entonces, si ustedes se fijan, pues Digital Signature quiere decir que podríamos usar certificados, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros vimos los certificados cuando configuramos OpenVPN? Bueno, nosotros acá también podríamos usar certificados. Para el ejemplo, solamente vamos a usar una clave previamente compartida, ¿sí? Recuerden lo que les digo, usen una clave segura, robusta. Yo ahora para el ejemplo vamos a usar una cualquiera, pero en producción usen una clave segura. Mejor dicho, robusta, ¿sí? Fíjense, yo ahí pongo la clave, le pongo aplicar y fíjense que dice peer does not exist, ¿sí? Pero ese mensaje no le dan caso. En realidad, si ustedes van a peers y vuelven a identities, ya ese mensaje no les sale, ¿sí? Vamos ahora a identities y le ponemos la misma llave que nosotros, la misma clave que hayamos configurado, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, nosotros ya tenemos la identities. Ahora nos queda configurar el tipo de autenticación y encriptación que va a usar el Exchange Mode, el IK2, ¿sí? Y esto se hace en Proposals. Fíjense, vamos a ir a Proposals y vamos a elegir. Acá vamos a dar Proposals a R2.
de igual, vamos a usar Authentication Algorithms, vamos a usar SHA-256 y el algoritmo de encriptación podemos usar AES-256, ¿sí? Y fíjense cuando dice PFS Group, ¿sí? Vamos a usar, por ejemplo, MOP 2048, MOP 4096, cuanto más alto sea, más seguro es, pero también más procesador les va a usar, ¿sí? Yo le pongo a aplicar, y acá vamos a configurar exactamente lo mismo. MOP 2048. Bueno, una vez que nosotros tenemos configurados lo que es nuestro perfil, nuestros peers, nuestra identity y nuestro proposals, ahora vamos a elegir configurar la política, que es precisamente la que nos va a permitir establecer el túnel entre qué redes y qué redes, ¿sí? Entonces vamos a ir, fíjense. Primero, acá vamos a elegir el peer. ¿Por qué el peer? Quiere decir a la IP remota con la cual nos vamos a conectar. Entonces, acá le vamos a elegir peer R2. Lo vamos a elegir en modo túnel. ¿Por qué? Porque nos vamos a conectar con otro router. Entonces, ahí elegimos modo túnel y fíjense que dice Source Address y Destination Address. En este caso, esto tiene que ver con la dirección IP y destino de las redes que nosotros queremos conectar, ¿sí? Entonces va a ser, por ejemplo, en el router 1 va a ser 192.168.10/24 y en el router 2 va a ser 20/24, ¿sí? Por último, vamos a la pestaña que dice Action y acá elegimos, fíjense que dice Action de encriptación y acá donde yo les decía IPsec Protocols, lo que yo les decía, tenemos AH o tenemos ESP. Yo les sugiero usar ESP porque provee no solo autenticación, sino también encriptación. Y por último, elegimos el Proposal, ¿sí? Que es precisamente el que nos va a dar la seguridad a los protocolos. Y vamos a elegir el que nosotros configuramos. Puse F2 y es R2, pero no importa, porque eso es solo un nombre. De todas maneras, ya lo corrijo. Proposals a R2, ¿sí? Acá lo puse bien. No. Proposal a R1. Bueno, acá vamos a hacer exactamente lo mismo. Si ustedes se fijan en la parte de policies, fíjense que dice level required y dice no phase 2. Quiere decir que no pasó a la phase 2, todavía no está establecido el túnel, ¿sí? Acá vamos a hacer exactamente lo mismo. Y le ponemos, en este caso, invertidas las IP remota y local. O mejor dicho, de source y la destino. Y acá ponemos ESP, proposals AR1. Y si todo está bien, el túnel debería establecerse. Fíjense. Hola, ¿escucho? Sí, sí. ¿Alguien dice algo? En R2 el PIR está mal, creo. En R2, el PIRS 63.222. Tenés razón, perdón. Ahí está, 221. Bien, perfecto. Bueno, y fíjense que dice established, el túnel. ¿Sí? Quiere decir que el túnel está establecido. Ahora, vamos a ir acá. Como dijimos, el objetivo siempre es comunicar los hosts de una red con los hosts de otra. Entonces acá yo voy a pedir IP para mi virtual PC1 y voy a pedir IP para mi virtual PC2. ¿Sí? Fíjense que si yo hago un ping al router 1, ¿por qué no me responden? Porque tengo el firewall, no tengo habilitado el ping. Vamos a habilitarlo. IP firewall. Voy a poner acá copy, protocolo ICMP. Voy a poner aceptar ICMP. Perfecto. Entonces, si yo voy ahora a la PC1, fíjense que el router 1 me contesta, ¿sí? Ahora, les pregunto, ¿ustedes creen? Yo ya tengo el túnel establecido, ¿sí? Si ustedes se fijan, yo voy acá a mi tabla de ruteo, IP routes. Yo les dije que no se nos crea acá en la parte de interfaz, tampoco tenemos ni una interfaz ni tenemos unas rutas
creadas. ¿Por qué? Porque no tenemos interfaces para llegar a la ruta 2.0 en este caso. ¿Sí? Esto lo vemos, o sea, la única forma que nosotros tenemos que saber es a través que tenemos un túnel IPsec que conecta la red 192.168.10/24 con la 192.168.20/24, ¿sí? Barra 24. Ahora, les pregunto, ¿ustedes creen que si yo hago un ping a la 192.168.2.254 me va a responder? Sí, ¿Ustedes qué creen? ¿Alguien dice no? ¿Alguien dice sí? Sí, debería. sí, Bueno, sí. fíjense, yo hago un ping, pero no me responde. Y no Habías tiene dicho que no era necesario tocar las tablas de rutas, pero exactamente, es no lo es que buscaría necesario, yo. no es necesario porque el túnel está establecido a nivel de capa de transporte, ¿sí? No hace falta de tocar. Pero bueno, en realidad lo que ustedes dicen tiene sentido, ¿sí? Debería responder, pero no responde. Y yo les voy a explicar a continuación por qué no responde, ¿sí? Fíjense, nosotros dijimos, tenemos un router A, ¿sí? Y un router B. El router A que tendrá, en realidad para hacerlo bien, vamos a hacerlo como se suele hacer, con línea de puntos, donde nosotros tenemos nuestra interfaz WAN y nuestra interfaz LAN, ¿sí? Y está establecido un túnel, ¿sí? Por medio de la WAN, un túnel IPsec. IPsec, y acá también tendré mi interfaz WAN y tengo mi interfaz LAN, ¿sí? Y acá tengo mi host que se quiere comunicar. En este caso dijimos que la red LAN es la 192.168.1.0/24 y acá tengo la red 192.168.2.0/24. Bueno, hasta acá no dije nada nuevo, es lo que ya sabíamos, ¿sí? Bueno, dijimos, se estableció un túnel IPsec que une la red LAN 1 con la red LAN 2. Y si ustedes se fijan, yo lo que digo acá, cuando establezco el túnel IPsec, es la source address va a ser esta red y la destination address va a ser esta red. Bueno, en el del otro lado al revés, la source address va a ser la 2.0 y la destination address va a ser la 1.0, ¿sí? Pero, ¿nosotros qué configuramos para que las IPs privadas puedan salir de Internet? El Más que nadie. masquerade. El masquerade, Una ¿sí? vez. Nosotros acá configuramos un NAT, en Ya. particular un source NAT, ¿sí? Un source NAT que nosotros le hacemos un masquerade, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando esta IP, que dijimos que es la .1.254, llega acá al router, ¿qué pasa cuando sale? Yo tengo mi IP source y mi IP destino, ¿sí? La IP destino, dijimos, ¿cuál es? La 192.168.2.254. Pero ¿cuál es mi IP source? La pública. Va, Claro, cambia a la pública. claro, mi IP source cambió de la privada a la pública, ¿sí? Mm. Entonces, cuando llega acá el paquete, porque el túnel está establecido, repito, el túnel está establecido, llega acá el paquete, llega un paquete que es una dirección IP source, que es una dirección IP pública, a la dirección IP destino, que es la de este host, que es la 254, ¿sí? Pero el túnel dice, no, yo no espero una comunicación de esta dirección IP. Yo solamente tengo el túnel establecido para un IP de esta red, ¿sí? Si no es de esa red, yo no voy a establecer la comunicación. Entonces, todo este preámbulo, toda esta explicación que les hago es para decirles que, si bien el túnel está establecido, nosotros tenemos que agregar una regla para que toda la comunicación IPsec no haga
no pase por el masquerade, ¿sí? Entonces ahí le muestro cómo es esa configuración. Ok. Bueno, voy a borrar todo esto. ¿Se entendió el planteo, no? Sí, sí. Bien. Sí, sí, sí. Entonces yo voy acá y fíjense que digo, todo lo que sea que venga, o sea, que sea origen en la red 10/24 y cuyo destino sea la red 20/24, ¿sí? Lo voy a aceptar. Lo voy a aceptar. Entonces acá yo le voy a poner como comentario IPsec. Pero esa regla yo la tengo que poner antes del masquerade, ¿sí? Para que no me mascare precisamente la dirección IP origen. ¿Se entiende? De igual Claro. manera, yo tengo que hacer lo mismo acá. ¿Sí? Acá se lo voy a hacer por regla de comando para que vean un truquito que es, bueno, IP firewall NAT, entonces le ponemos chains, perdón, add chain source NAT, le vamos a poner source address 192, en este caso la source address va a ser la 20/24 y la destination address la 10/24. /24. Le voy a poner, no hace falta poner acción accept, pero se la pongo para que quede explícita. Y le vamos a poner un place before. Y fíjense, yo acabo de terminar y pongo IP firewall NAT print. Fíjense que la regla es la 0. Entonces le voy a poner place before 0. ¿Sí? Entonces, si hago IP firewall NAT print, fíjense que ahora mi primera regla es esa. ¿Sí? Entonces, ahora, sí, si yo hago un ping, debería responderme. Bueno, ahí me está respondiendo. ¿Sí? Fíjense. ¿Sí? ¿Entendieron? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Bueno, Sí, escucho. ¿Alguien me decía algo? todo bien, profe. Ah, perfecto. No, no pensé que alguien me decía algo. Disculpe. Bueno, ahora, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan cuando yo les dije, cuando vimos la clase pasada, que fuimos a la parte de interfaces y les elegíamos un túnel EOIP y yo, por ejemplo, le queríamos poner un IPsec secret, ¿sí? Poníamos cualquier cosa y yo le iba a aplicar y decía couldn't add new interface, cannot enable fastpath together with IPsec yet. ¿Qué quiere decir? Que no se puede configurar un túnel IPsec con el fast track habilitado, ¿sí? El fastpath que era, ¿se acuerdan cuando nosotros vimos firewall? Yo les dije, esta lo voy a habilitar, fíjense que aceptar conexiones establecidas, aceptar conexiones establecidas y relacionadas, dropea conexiones inválidas, y que yo decía, podíamos, todo lo que eran las conexiones UDP y TCP, aplicar la acción fast track, que lo que hacía es sacar el paquete del firewall, entonces con eso ganábamos throughput y ganábamos velocidad. Incluso cuando vimos la clase, había un ejemplo con un router, un 2011, si no me acuerdo mal, que mostraba cómo cambiaba el rendimiento del router cuando estaba el Fast Track Connection habilitado y cuando no estaba habilitado, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo tengo el Fast Track habilitado, no se puede establecer un túnel IPsec, ¿sí? Entonces, en realidad no es que no se pueda, sino que nos requiere, para poder habilitar el Fast Track, nos requiere una configuración adicional, ¿sí? Y esa configuración adicional es la siguiente. Cadena forward, la source address, que son las que ya vimos, en este caso 10/24, y acá la destination address es 20/24, ¿sí? Y acción aceptar. Y acá le vamos a poner IPsec, pero acá ya no en la parte de NAT, sino en la parte de filter rules, ¿sí? Y esta regla tiene que ir antes del Fast Track Connection. Ujú. Ahora, hay una regla adicional, ¿sí? Que tenemos que, por router, hacer dos reglas. Tenemos que invertir en este caso
la source address y la destination address, ¿sí? Entonces Ujú. fíjense que hacemos cadena forward antes, acá le voy a sacar el comentario, antes del Fast Track Connections, aceptamos todo lo que sea source, la red 1.0 y destination la 2.0, y al mismo tiempo una regla que también cadena forward, la acción accept, y cuando la source address es la 2.0 y la destination address es la 1.0, ¿sí? Entonces de esa manera nosotros podemos configurar el Fast Track en no me sale, el Fast Track el Fast Track Connection con el túnel IPsec, ¿sí? Por eso, y acá, fíjense que yo acá, y cuando yo quiero darle a aplicar, dice la palabra clave que es esta, que es yet. No es quiere que no se puede, sino que cuando está por el perfil por defecto, aún no se puede, ¿sí? En algún momento se podrá, ¿sí? Lo importante es eso, que si nosotros hacemos la configuración manual de IPsec, como deberíamos hacerla, sabemos cómo hacerlo, que es agregando esa regla. Y cuando nosotros tenemos mucho tráfico por un túnel IPsec, ¿sí? El IPsec usa bastante, el túnel IPsec usa bastante procesador de router, pero si tiene mucho tráfico, más aún, ¿sí? Entonces se sugiere, bueno, esta regla la voy a comentar, en vez de agregar la regla de IPsec acá, agregarla en la tabla RAW. ¿Se acuerdan que la tabla RAW dijimos que los paquetes se procesan antes del connection tracking, por lo cual solo tiene chain pre-routing y output, ¿sí? Como se procesan antes del connection tracking, cuando nosotros tenemos mucho tráfico por el túnel IPsec, lo que nos conviene es, en vez de aplicar la regla acá, aplicarla en RAW, ¿sí? Fíjense, yo ahora voy a configurar acá, voy a comentar estas reglas. Yo ahora no puedo establecer comunicación por el túnel IPsec porque se está desmascarando la comunicación, pero lo voy a configurar en RAW, ¿sí? Y fíjense cómo es la regla. Uy. Fíjense, vamos a hacer cadena per routing, vamos a hacer dos reglas por túnel IPsec que nosotros configuremos. Source address la 192.168.1.0/24 y destination address 192.168.2.0/24 y la acción va a ser no track, ¿sí? No track. Entonces fíjense y hacemos exactamente la misma regla pero invirtiendo las redes. Vamos a hacer exactamente lo mismo del otro extremo, acción no track. Entonces, de esa manera, nosotros deberíamos poder establecer la comunicación a través del túnel IPsec y efectivamente se está estableciendo. Fíjense cómo los contadores se están moviendo, ¿sí? Y ahora sí que se está macheando esta regla. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno. Sí. Como comentario final del tema de IPsec es cuando ustedes vayan a configurar IPsec en un equipo, o mejor dicho, cuando ustedes vayan a adquirir un equipo y tengan pensado establecer túneles IPsec, se sugiere que adquieran equipos que tengan, como les dije, IPsec es muy intenso el uso del procesador, que usted tenga un chip para aceleración de hardware, ¿sí? Fíjense, van a hardware. Y fíjense, si yo, por ejemplo, voy a Ethernet Routers, ¿sí? Y elijo, por ejemplo, un equipo, un 3011, ¿sí? Si ustedes se fijan acá, en la parte de especificaciones, ahí dice IPsec Hardware Acceleration, ¿sí? Tiene un chip exclusivo para lo que es la comunicación IPsec, entonces yo les sugiero que ustedes adquieran un equipo que tenga aceleración de hardware para lo que es IPsec, ¿sí? Tengan en cuenta eso, que, como le digo, por el tema del uso que tiene el procesador. Bueno, de todos los métodos que vimos, ya para terminar el tema de túneles, ¿sí? De todos los métodos que vimos, los más seguros para aplicar son IPsec y OpenVPN. OpenVPN tiene la ventaja de que al ser certificados es
un método bastante seguro. Tiene la desventaja con respecto a IPsec 2. Uno, que es más lento que IPsec, ¿sí? Es más lento que IPsec por todo el procesamiento que tiene. Y la segunda desventaja, que es más difícil de configurar, ¿sí? Es más difícil de configurar. Sí, y muchos, por ejemplo, Windows y demás, no tienen clientes OpenVPN nativos, ¿sí? Entonces, es una desventaja. Otra ventaja que tiene OpenVPN sobre IPsec, el tema de que yo les acuérdense que trabaja sobre 443, entonces es muy difícil de bloquear. Ahora, IPsec, ¿sí? IPsec tiene ventajas con respecto a OpenVPN, que es un protocolo que es más rápido, y que casi todos los sistemas tienen un cliente nativo, ¿sí? Entonces casi no requiere de una aplicación de terceros para ser configurada, ¿sí? Lo que puede ser un poco más como desventaja es que lo que yo les dije, para poder configurar la seguridad tiene que ser exactamente lo mismo en los dos extremos, o en el router y el lado del cliente, y a veces puede ser difícil de establecer el túnel bueno, por temas de nomenclatura, o como hay muchos ítems para configurar, si no están perfectamente bien los dos configurados de los dos extremos, no se va a establecer la comunicación. Entonces, esa complejidad en la configuración puede que a veces sea más complejo de configurar el tema de IPsec, ¿sí? Bueno, los dos son métodos seguros. El tema del certificado OpenVPN tal vez le da un poquito más de seguridad con respecto a IPsec, pero IPsec es una tecnología, un método para tunelización muy, muy utilizado, ¿sí? En casi todos VPNs que ustedes vean van a ver que muchas usan IPsec, la mayoría usa IPsec. Bueno, ¿alguna duda antes de que terminemos con el tema IPsec? Si no, pasamos al tema VLANs. No, ninguna. Bueno, Todo perfecto. bien. Buenísimo. Bueno, voy a abrir el laboratorio de VLANs. No, no era este, disculpen, pero... este creo que es. Sí, este es. Me olvidé de cerrar los routers. Bueno, fíjense, vamos a ver VLAN, ¿sí? Vamos a dar, como siempre hacemos, un poquito de la parte teórica conceptual de VLANs, y después vemos cómo es el tema de la configuración, ¿sí? Bueno, VLANs es el acrónimo de Virtual Local Area Networks. Básicamente son interfaces virtuales, eso sí o sí, son interfaces virtuales que nos permiten limitar los dominios de broadcast, ¿sí? Trabajan en capa 2, eso es muy importante que lo tengan presente, trabajan en capa 2, y MikroTik implementa las VLANs utilizando el estándar de IEEE 802.1q, ¿sí? Se utilizan como interfaces regulares, que quiere decir que es similar a lo que son las interfaces Ethernet, ¿sí? El tráfico entre VLANs es segregado. Cada VLAN tiene su ID único. Tengan en cuenta que cuando yo digo de capa, que es segregado, estamos hablando de capa 2. Por eso estamos diciendo que limitan los dominios de broadcast, ¿sí? Después vamos a ver si efectivamente nos podemos comunicar entre una VLAN y otra, ¿sí? Bueno, según el estándar, nosotros podemos crear hasta 4095 VLANs por interfaz. No obstante, vamos a ver que eso, dependiendo del modelo de router que nosotros tengamos y demás, puede ser así o no. Y las VLANs, en este caso, siempre van a estar asociadas a una interfaz, ¿sí? Que puede ser física o lógica.
Bueno, y es posible marcar los paquetes de las VLANs y utilizar marcas realizadas por otros routers, y es posible configurar la prioridad entre VLANs. De todas maneras, eso no lo vamos a ver tanto ahora, ¿sí? Y fíjense, vamos a ver cómo funcionan las VLANs o por qué nosotros utilizaríamos VLANs, ¿sí? Bueno. Si ustedes se fijan, por ahora olvídense de esta columna, ¿sí? Olvídense de esta columna. Nosotros tenemos un host, una PC, vamos a llamarle PC1, PC2, PC3. Acá tendremos un server 1, un server 2, y acá tendremos cámaras, ¿sí? Nosotros tenemos un switch acá en donde están conectados todos estos dispositivos, ¿sí? La primera comunicación que siempre se establece en una red IP es una comunicación ARP. Básicamente, cuando la PC1, ¿sí? Acá, en un primer estadio, la PC1 se quiere comunicar con el server 1, ¿sí? Entonces manda un paquete ARP, ¿sí? Que dice, es un paquete ARP que se denomina paquete whois, ¿sí? Whois, básicamente que dice, entra por el puerto 1, si ustedes se fijan, decimos que la PC1 está conectada al puerto 1 y tiene tal MAC, ¿sí? Entra por el puerto 1 y manda un paquete ARP. Y dijimos, no dijimos, pero bueno, ARP se propaga por broadcast, ¿sí? ¿Qué quiere decir que se propaga por broadcast? Que se propaga a todos los dispositivos conectados en la red. Entonces, entrará por el puerto 1 y por broadcast irá a todos los puertos del switch, ¿sí? Y enviará ese paquete diciendo, yo la PC1, que tengo IP X, me quiero comunicar con la IP del server, que es la XXX, ¿sí? Entonces yo mando ese paquete de RP y digo, pregunto, ¿quién es la IP tanto? Que esta es la IP del server, ¿sí? Y el server 1 le va a llegar ese paquete, igual que a todos los otros paquetes, a todos los otros hosts, le va a llegar ese paquete, ese paquete de ARP, le va a llegar y él va a decir, yo soy, ¿sí? Yo soy la IP tanto, IP XXX. Pero acá, como el que preguntó es este, solamente le va a responder a la PC1, no va a responder a todo, solamente va a responder a la PC1, ¿sí? Entonces, la PC1 dirá, la MAC, vamos a hacer de cuenta que dijimos es la MAC AB, tiene la IP tanto, no la IP, tiene la IP tanto, ¿sí? Y así irá completando su tabla MAC. Al mismo tiempo, el switch irá completando su tabla MAC y dirá, la MAC tanto está en el puerto 1, la MAC tanto, que es la del servidor, está en el puerto 2 y así sucesivamente, ¿sí? Él tendrá completada su tabla ARP, ¿sí? Todo esto ocurre en capa 2, ¿sí? Todo esto ocurre en capa 2, ¿sí? Entonces estamos hablando de no paquetes IP, sino de tramas Ethernet, ¿sí? En donde lo que nosotros llamamos IP source o IP destination son la MAC source, ¿sí? MAC source y MAC destination, ¿sí? MAC, perdón. MAC destination. Entonces, ahí toda esta comunicación ocurre en capa 2, ¿sí? Que obviamente que tendrá, como les decía, su correlato en cada PC con su tabla RP que para tal MAC le corresponde tal IP, ¿sí? Porque en realidad, por más que esté en capa 2, hay una relación intrínseca entre lo que es la dirección MAC y la dirección IP, ¿sí? Ambas son únicas en la red. Bueno, dicho esto, puede darse el caso, fíjense, ¿qué pasa? Nosotros dijimos, un switch donde tenemos todos los dispositivos conectados, ¿sí? Y nosotros tenemos otro switch donde tenemos todos los dispositivos conectados. Hagamos de cuenta que acá tenemos una uplink que conecta un switch y otro.
al mismo tiempo, yo tengo otro uplink que conecta otro switch, ¿sí? Y puedo tener otro uplink que conecta otro switch, ¿sí? Y al mismo tiempo, este puerto puede estar conectado a otro switch, etc. Y yo, por ejemplo, si yo tengo una red /24, ¿cuántos hosts tengo? 255. 255, ¿sí? Ahora, si yo tengo una red /16, ¿cuántos hosts tengo? $65.535 hosts, ¿sí? Fíjense, si yo tengo una red /16 y yo tengo, o sea, pongámosle de cuenta que estamos usando todas las IP de las cosas, cada paquete de RP se va a propagar a los 65.000 hosts que yo tenga, ¿sí? Entonces tenemos un tráfico de broadcast que es muy grande. Muy grande, ¿sí? Ay, Dios. Que puede ser poco manejable. Puede ser poco manejable. O a veces, nosotros podemos tener redes layer 2 muy grandes, que donde, por ejemplo, un loop nos tira toda la red. ¿También? ¿Sí? Entonces nosotros podemos, o sea, no es una mala idea segregar o limitar esos dominios de broadcast o esas redes, ¿sí? Entonces, para eso lo que vamos a hacer es configurar VLANs, ¿sí? ¿Y cómo hacemos esto? Precisamente. Fíjense. Nosotros podemos decir, bueno, vamos a hacer, en este caso, 3 VLANs. Una VLAN, que va a ser la VLAN 50, ¿sí? El 50 es el VLAN ID, para lo que es video, ¿sí? Entonces, que el tráfico de video, nosotros solo va a hablar entre ellos, ¿sí? Vamos a hacer otra VLAN para lo que sería, por ejemplo, host, por ejemplo, ¿sí? Que va a ser la VLAN, según el código de colores, es la VLAN 10, ¿sí? Digo, fíjense que acá coinciden los colores con los links, ¿sí? Y después vamos a hacer otra VLAN, que va a ser la VLAN 20, ¿sí? Para lo que es servidores, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando la PC1 se quiera comunicar con la PC2, ¿sí? Cuando la PC1 se quiera comunicar con la PC2, 2 segundos. Disculpe. Cuando la PC1 se quiera comunicar con la PC2, va a mandar el paquete WHOIS, pero solamente a los dispositivos que estén en la misma VLAN, que va a ser, para el caso del ejemplo, estos 3, ¿sí? No les van a llegar los paquetes RP a ninguno de estos, a los dispositivos que estén en las otras VLANs, ¿sí? No quiere decir que la PC1 no se pueda comunicar con el server, pero la comunicación entre PC1 y server va a ser a nivel de capa 3, porque van a estar en redes diferentes, ¿sí? Porque cada VLAN, si bien la VLAN trabaja en capa 2, trabaja en una red diferente cada VLAN, ¿sí? Cada VLAN tiene su propia red, ¿sí? Entonces la comunicación entre PC1 y el server, que va a ser posible o no, va a depender de nosotros, va a ser en capa 3. Entonces todo el tráfico de broadcast solo va a estar limitado a la VLAN correspondiente. ¿Se entiende eso? Sí, va Sí, bien. Bueno, todo esto, toda esta parte conceptual es para que entendamos cómo vamos a configurar eso, y ahora vamos a ir, no sé si complejizando la palabra, pero bueno, agregando conceptos, ¿sí? Bueno, ahora, pongámosle el caso que nosotros tenemos 3 VLANs, ¿sí? Pero ya no tenemos un switch. Nosotros tenemos este switch que tenemos VLAN, dijimos VLAN 10, VLAN 50 y VLAN 20, ¿sí? Y dijimos, los dispositivos que trabajan en VLAN 10 están en su propio dominio de broadcast. Ahora, pongámosle que nosotros tenemos en la empresa, en otra planta de la empresa, conectado a otro switch donde habrá otros dispositivos que trabajen en VLAN 10
y otros dispositivos que trabajen en VLAN 50, ¿sí? Nosotros, para que estos hosts se puedan ver con estos hosts, tendríamos que tirar un cable para conectar VLAN 10, ¿sí? Al mismo tiempo, para que las cámaras se vean entre sí, tendríamos que tirar otro cable que trabaje con los puertos que están configurados con VLAN 50. Y al mismo tiempo, si yo tuviese otro servidor ahí, ¿sí? Necesito que se vean entre sí, tendría que tirar otro cable para que los dispositivos de VLAN 20 se vean entre sí, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué pasa? Si yo tuviese 20 VLANs configuradas, ¿sí? Tendría que tirar 20 cables, uno por cada VLAN. ¿Se entiende el concepto? Sí, sí. Bueno, para evitar que nosotros tengamos que tirar un cable por VLAN, lo que nosotros podemos configurar es lo que se denomina puerto trunk, ¿sí? El puerto trunk lo que hace es transportar varias VLANs. Mira, le voy a hacer una analogía que hace poquito la pusieron en el canal de YouTube donde subo los videos. Si yo el puerto trunk lo veo como una manguera donde yo, por ejemplo, le pongo un líquido de un color, un líquido de otro color, etc. Acá se mezcla todo y sale un solo color que es la mezcla de todos los colores. Bueno, con el tema de las VLANs, ¿sí? Es como que hay un cañito para cada color, ¿sí? Entonces, lo que entra azul, sale azul, lo que entra rojo, sale rojo, etc. ¿Sí? Eso les digo para que entiendan más o menos cómo funciona el puerto trunk, pero ahora vamos a ir un poquito más, ¿sí? ¿Cómo funciona el puerto trunk? Va a venir, yo cuando tengo un puerto trunk, ¿sí? Es el que transporta varias VLANs, por así decirlo, ¿sí? Y aparte de puerto trunk, nosotros tenemos lo que se denominan puertos de acceso, que son los puertos finales, ¿sí? Que es donde finales, los más exteriores, que es donde se conectan los hosts o dispositivos, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Estos, dijimos, van a ser entonces puertos de acceso. Y el puerto que conecta un switch con otro, por ejemplo, va a ser un puerto trunk, ¿sí? Entonces, dijimos, esto es VLAN 10 y esto es VLAN 10. Acá la PC5 y la PC1 se quieren conectar. Entonces va a venir la PC1, va a mandar su paquete, ¿sí? Va a entrar al puerto 1 y acá entra el concepto de tagged y untagged, que básicamente van a escuchar en la jerga tagueado y destagueado, una castellanización, una españolización de los términos, ¿sí? Tagged y untagged, que tienen que ver con el tema de el etiquetado de la VLAN en el puerto, ¿sí? Todos los puertos de acceso son untagged. ¿Qué quiere decir? Que no tienen etiqueta de VLAN, ¿sí? Y los puertos trunks etiquetan la VLAN excepto la VLAN de administración. Vamos a ver cómo funciona eso. Decía, PC1 se quiere comunicar con PC10. PC1 no tiene ideas que es una VLAN, que está trabajando una VLAN o no. ¿Sí? Esto lo va a manejar el switch. ¿Sí? El switch va a decir, esto es un puerto tranco, es un puerto de acceso y demás, pero para PC1 no tiene idea. Para para la PC esta, para el host este es transparente. Yo me quiero comunicar con PC10. ¿Sí? Si está tagueado o destagueado, a mí no me interesa. Entonces, viene acá y dijimos, los puertos de acceso son destagueados. Yo no le pongo ninguna etiqueta de ninguna VLAN. ¿Sí? Cuando, como la PC10 está del otro router, digo, bueno, yo le tengo que mandar, el router dirá, lo tengo que mandar para la Mac 3, lo tengo que mandar al puerto, vamos a hacer cuenta que este es el puerto 25, al puerto 25, ¿sí? Esto es puerto y esto es Mac, ¿sí? Cuando entra al puerto 25, como este es VLAN 10, yo le voy a poner una tag, ¿sí? Que lo voy a taguear, le voy a hacer un de VLAN 10. Entonces, cuando viaja tagueado que va a la VLAN 10. Tiene una marca, una etiqueta de VLAN 10. Cuando llega acá, yo le saco la etiqueta y lo mando al puerto que corresponda, ¿sí? Destagueado, ¿sí? Entonces acá
Como es un puerto de acceso, dijimos que los puertos de acceso son untagged, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Las VLANs, ¿sí? En los puertos trunk, siempre van tagueadas, excepto la VLAN de administración, el VLAN 1, ¿sí? Excepto la VLAN 1, que suele ser la VLAN de administración, ¿sí? Ya vamos a ver qué es la VLAN de administración. Ahora, en los puertos de acceso siempre va destagueado, la VLAN va destagueada, ¿sí? Toda esta parte conceptual ya la vamos a ver en configuración por si no entienden bien, ¿no? Bueno, sigamos. Bueno, y fíjense, acá, ¿dónde está? Tenía una mejor. Acá está. Fíjense, un paquete Ethernet, ¿sí? Yo tengo un paquete Ethernet acá que tiene su preámbulo, ¿sí? Su destination MAC, source MAC, después la parte de header type, la parte de comprobación y el payload, ¿sí? Acá, cuando nosotros trabajamos, esto es una trama de Ethernet común. Cuando trabajamos con VLANs, ¿sí? Con el estándar 802.1q, se agregan 4 bytes, ¿sí? En la cabecera, justo después de la source MAC, en donde acá nosotros tenemos el tipo de VLAN, el ID de la VLAN, etcétera, ¿sí? La prioridad, etcétera, ¿sí? El 4 es el que nos da la prioridad de la VLAN y nosotros podemos tener hasta 4096 VLANs, ¿sí? Bueno, acá. En realidad esto es, no lo vamos a ver Q en Q, que tiene que ver con la posibilidad de transportar VLAN sobre VLAN, pero no lo vamos a ver, escapa el curso, escapa al alcance este. ¿Sí? Pero es otro tipo de configuración que podemos hacer. Pero bueno, entonces lo que quiero decir, acá se van a agregar, en la cabecera se va a agregar una cabecera, 4 bytes para lo que es para la parte de VLANs, ¿sí? Esto nos va a determinar en qué VLAN está el paquete, si está tagueado o no, etcétera, ¿sí? Bueno. Bueno, y les decía, puertos como corolario. Puerto tagueado es el puerto troncal y puerto destagueado son los puertos de acceso, ¿sí? Creo que con eso estaríamos, porque ya podríamos ir a la configuración. Bueno, vamos a hacer la configuración. Fíjense, acá nosotros vamos a hacer la siguiente configuración. Dijimos, nosotros vamos a tener un router, ¿sí? ¿Por qué un router? ¿Sí? Que en realidad también ustedes pueden encontrarlo como en la jerga como un switch layer 3, ¿sí? Porque es donde nosotros le vamos a dar el direccionamiento a las VLANs. Y nosotros vamos a tener un switch en donde se van a conectar todos los hosts, ¿sí? Para el ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Yo no le puse acá, pero vamos a hacer. Vamos a poner puertos en el switch. En el switch. Puertos 2 y 3 van a ser trunk, ¿sí? VLAN ID va a ser el 1. Puertos 2 y 3, puse 2 y 2. Puertos 4 y 5 van a ser VLAN 10, ¿sí? Que yo le llamé de datos. Puertos 6 y 7 van a ser VLAN 20, que es de video, ¿sí? Para el ejemplo, nomás es ya van a ver para qué le pongo datos y videos, ¿sí? Pero bueno, eso va a ser el objetivo nuestro de conectar eso. Y fíjense, acá en el router, este router tiene 5 puertos. En realidad vamos a hacer para las veces de lo VLAN uno solo, porque el Ether 1 lo estamos conectando para comunicarnos por medio de la máquina virtual. Vamos a hacer un bridge del puerto 2 a 4 porque nosotros van a ser todos puertos trunk, ¿sí? O sea, acá en el router, voy a poner eso, como que sean los principios sobre los cuales vamos a configurar. En router, bridge con todos puertos trunk, de Ether 2 a Ether 5, ¿sí? Entonces, eso es básicamente lo que nosotros vamos a configurar.
nosotros vamos a hacer puertos trunk de EDR2 a 5 y van a ser puertos trunk acá de EDR2 y EDR3, EDR4 y 5 van a trabajar en VLAN 10, EDR6 y EDR7 van a trabajar en VLAN 20, ¿sí? Y acá yo, por ejemplo, tengo conectado el EDR2 con el EDR2, pero podría en el EDR3 conectar otro switch, que también por medio de un puerto trunk, y en el EDR4 otro switch por medio de un puerto trunk, ¿sí? Vamos a ver cómo hacemos la configuración. ¿Se entiende lo que nosotros queremos hacer? Tengo una pregunta. Sí, escucho. ¿Ese switch no es un switch común y corriente? ¿Es algo especial o no? ¿En qué sentido? No es un switch que tenga todas las bocas brilladas como uno común. ¿Es algo que se puede programar? ¿O por qué uno puede definir puertos 2 y 3 van a ser trunk, 4 y 5 VLAN y así? A ver, partamos de la Sí, es de base capa que... 3 el switch. No. Este va a ser un capa 2, pero administrable, ¿sí? Si vos comprás un switch Tepelín bobo, que no es administrable, obviamente no vas a poder configurar VLANs, ¿sí? Ahora estamos hablando de un switch que puede ser, en este caso va a ser MikroTik, pero puede ser Aruba, Cisco, lo que sea, que es administrable. Y vos les dirás cuáles son tus puertos track y cuáles son tus puertos de acceso, ¿sí? O sea, Bien, se necesita un switch administrable entonces sí o para sí, VLAN. sí. Sí o sí necesito mucho de administrador porque si no, no puedo configurar, ¿sí? Y acá, este que yo le llamo router, yo podría también llamarle switch layer 3, ¿sí? Que es el switch donde sí yo voy a configurar la parte de direccionamiento de las VLANs. Acá este va a ser un switch layer 2, no va a tener ningún tipo de direccionamiento IP. Me lo va a determinar el switch layer 3, ¿sí? O el router en este caso, ¿sí? Vamos a ver cómo se configura. O sea, por eso son dos actores diferentes en esta configuración. Uno va a ser cómo configuramos las VLANs en el router o en el switch layer 3, repito, y otra cómo se configura en el switch. ¿Se entiende? Son dos configuraciones diferentes. Bien, sí. O sea, todo esto va porque vean, porque son, como son dos configuraciones diferentes, tienen su método de configuración diferente, y yo la que quiero es que vean en las dos, ¿sí? Van a ver que configurar una VLAN en MikroTik es muy simple, ¿sí? Lo que se complejiza es cuando queremos hacer algo como esto, ¿sí? Bueno, dicho todo esto, vamos a ver. Primero yo voy a entrar al router y luego al switch, ¿sí? Primero yo voy a hacer la configuración del router. Y dijimos que en el router queremos que, bueno, bridge yo puse. Vamos a brillar todos los puertos, ¿sí? Y vamos a hacer, y vamos a configurar las VLANs. Entonces, lo primero que vamos a hacer, acá en el router, fíjense, yo no tengo nada configurado con este router. IP addresses, no tengo nada configurado, absolutamente. Lo único que tengo yo, a ver. No tengo nada configurado. Este router está de cero, ¿sí? Entonces vamos a hacer la configuración. Dijimos, vamos a crear un bridge. Yo a este bridge le voy a llamar LAN. ¿Sí? Y voy a agregar todos los puertos. Si ustedes se fijan, tenemos de las interfaces 2 a las 5, yo le voy a agregar dentro del bridge, ¿sí? Entonces, agrego el header 5, apply copy, header 4, header 3, apply copy y header 2, ¿sí? Bueno, perfecto. Yo ya tengo todos los puertos agregados en el bridge. Configurar una VLAN en un switch layer 3 es muy simple. Viene acá la parte de interfaces, fíjense que hay una pestaña que dice VLAN, o también acá la parte de interfaces y agregan una VLAN. Eso es así de simple, ¿sí? Yo, por ejemplo, configuro una VLAN que le llamo VLAN 50, ¿sí? Y solo tengo que elegir la interfaz en la cual va a trabajar la VLAN. Por ejemplo, yo voy a hacer en la interfaz de R5. Acá esto no tiene nada que ver con el ejemplo de configuración, solo les quiero mostrar lo simple que es configurar una VLAN. Ya fíjense, en la R5 yo configuré una VLAN 50. ¿Qué hacemos después de que nosotros creamos una interfaz? Le asignamos una IP. Le asignamos un IP. Venimos acá, IP addresses, y decimos, para la VLAN 50, por ejemplo, le puedo dar la 10.10.10.1/24 en la interfaz VLAN 50, ¿sí? Así de simple yo ya configuré una VLAN y le di una IP a la interfaz, y yo sobre esa interfaz puedo crear un servidor de DHCP y demás, ¿sí? Entonces, así de simple. Ahora, cuando estamos hablando de puertos trunk, cuando estamos hablando de puertos de acceso y demás, se complejiza, ¿sí? Pero, por ejemplo, si ustedes quisiesen configurar un servidor PPPoE sobre una VLAN,
crean la VLAN y van acá a la parte de PPP, van a la parte de PPO Servers y sobre la interfaz VLAN crean el servidor de HCP, PPPoE. ¿Se entiende? Es tan simple como eso, ¿sí? Bueno, nosotros no lo vamos a hacer simple, lo vamos a hacer un poquito más complejo. Voy a borrar la configuración y vamos a empezar. Bueno, dijimos VLAN. ¿Cuántas VLANs voy a crear según el ejemplo? Les pregunto. Dos. Dos, muy bien. ¿Cuáles? La VLAN 10 y la de VLAN 20. VLAN 10 y VLAN 20. Perfecto. Entonces voy acá a VLAN, ¿sí? Name, VLAN 10. Yo les dije que era datos y video, en realidad porque el nombre que pongan a la VLAN es mejor si lo hacen lo más descriptivo posible, dependiendo del tipo de segregación que ustedes están haciendo, ¿no? Por ejemplo, en vez de VLAN por el tipo de tráfico, podría ser por sectores. En una empresa, por ejemplo, pues sería recursos humanos, contaduría, etcétera. Eso va a depender de lo que ustedes quieran dividir y demás, ¿sí? Yo acá, por ejemplo, para el ejemplo, le puse VLAN 10, que va a ser datos. ¿Y sobre qué interfaz va a trabajar la VLAN? Les pregunto. El bridge. Sobre el bridge. Muy bien. ¿Por qué sobre el bridge? Porque dijimos que nosotros vamos a hacer un bridge y todos los puertos del bridge van a ser puertos trunk, ¿sí? Entonces, sobre el bridge. Bueno, ¿y qué VLAN ID le pongo? Esa es la 10. Esta es la 10. Entonces le pongo VLAN ID 10. Perfecto. Pongo aplicar, pongo copiar y pongo VLAN 20. Le vamos a poner video, dijimos. El VLAN ID en este caso va a ser 20 y también va a trabajar sobre el switch, ¿sí? Perfecto. Si yo voy a la... Ah, no, acá no, perdón. En la parte de bridge. Si ustedes se fijan, acá en la columna PBID están todos en VLAN 1, ¿sí? Los puertos, ¿por qué? Porque es la VLAN por defecto, ¿sí? Es la VLAN por defecto que yo tengo creada, ¿sí? Acá yo creé las VLANs, ¿sí? Las VLAN 20 y VLAN 10. Las interfaces VLAN 10 y VLAN 20. Pero la VLAN de administración, la VLAN por defecto, es la VLAN 1, ¿sí? Ahora, una vez que creamos las interfaces, ¿qué hacemos después? Dijimos. Asignar IP. Asignar IP. Primero vamos a asignar un IP a la interfaz bridge y luego las interfaces VLANs. Entonces, primero, para no mezclar con la red 192.168, le vamos a trabajar en la red 172. 172.16.11/24 va a ser la de la VLAN 1, ¿sí? Que va a ser la interfaz bridge, que en este caso se llama LAN. Después vamos a hacer una cuestión mnemotécnica. La 176, el tercer octeto va a ser el nombre de la VLAN. Le vamos a poner 10.1/24 en la interfaz VLAN 10. Y por último, 172.16.20.1/24 en la interfaz VLAN 20, ¿sí? Perfecto. Nosotros ya tenemos creadas las VLANs, las direcciones IP, y ahora lo que vamos a hacer es configurar servidores de HCP para los hosts que se conecten a las distintas VLANs, ¿sí? Porque dijimos que este es un switch layer 3. Primero para lo que es los hosts que se conecten a la LAN, ¿sí? Luego para los hosts que se conecten a VLAN 10. Y por último, para los hosts que se conecten a VLAN 20, ¿sí? Si ustedes se fijan, les dije, en la parte del switch es esta toda la configuración que hay que hacer. Creamos las interfaces VLAN, asignamos un IP, sin olvidar asignar una IP para la interfaz de VLAN 1, que es la VLAN por defecto, para la VLAN de administración, y agregamos un servidor de HCP. El servidor de HCP es opcional, obviamente, pero se sugiere para todos los hosts que se vayan conectando, ¿sí? Bueno, esta es la parte de la configuración del router. Ahora vamos a la parte del switch, que se complejiza un poquito más, ¿sí? Fíjense, acá en el switch tampoco tenemos nada configurado, absolutamente nada. Lo único que yo configuré, si ustedes se fijan, acá voy a export. Yo tengo configurado solamente el identity que le puse switch, ¿sí? Nada más, no configuré absolutamente nada.
Bueno, lo que vamos a hacer es, acá tenemos diferentes opciones de configuración. Para el ejemplo nuestro vamos a hacer que esto funcione como un switch layer 2. Entonces vamos a brillar todas las interfaces, ¿sí? Y vamos a ir configurando las interfaces. Las que dijimos, EDR2 y EDR3 como trunk, EDR4 y EDR5 como VLAN 10, que trabajen en VLAN 10, y EDR7, EDR6 y EDR7 que trabajen en VLAN 20. Entonces, primero vamos a brillar todas las interfaces para que haga las veces de un switch, ¿sí? Acá le pongo VLAN, perdón, nombre le vamos a poner LAN 2, qué sé yo, para el ejemplo. Y acá le pongo ports, ¿sí? Y voy a agregar todos los puertos que tengo en el equipo como para hacer. Bueno, el ED8 no tengo nada conectado, no lo voy a conectar, pero lo voy a configurar, pero todos los otros sí. Bueno, dijimos EDR6, apply copy, EDR5, apply copy, EDR4, apply copy, EDR3, apply copy y EDR2. El EDR1 es el que yo estoy usando para ingresar por medio de la máquina virtual, así que no lo voy a tocar, ¿sí? Para el ejemplo son de EDR2 a EDR7, ¿sí? Si ustedes se fijan, acá todos los puertos pertenecen, perdón, todos los puertos pertenecen a VLAN 1, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer es elegir, en este caso, dijimos que puerto EDR4 y EDR5 van a trabajar en VLAN 10 y EDR6 y EDR7 van a trabajar en VLAN 20, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Entonces vamos a cambiar las VLANs de cada puerto que va a trabajar para cada puerto. EDR2 y EDR3, ¿en qué VLAN van a trabajar? Y van a ser trunk Van a ser a puertos 1. trunk. Entonces la VLAN por defecto va a ser la VLAN 1, ¿sí? EDR4. Si ustedes se fijan, yo acá abro EDR4, voy a VLAN y acá, ¿qué PBID le pongo? Si, EDR4, ¿en qué VLAN dijimos que va a trabajar? En la 1. No, EDR4 y 5, fíjense, dijimos van a trabajar en No, VLAN no, en 10. la 10. En la 10, Y en la 10. 6 y 7, entonces acá yo EDR4 lo pongo VLAN 10, ¿sí? EDR5 también le pongo VLAN 10. EDR6 le pongo VLAN 20 y EDR7 le pongo VLAN 20. Fíjense entonces, si yo voy acá a la parte de PBID, que cada puerto ahora sí tiene configurada su VLAN por defecto, ¿sí? El EDR4 y el EDR5 en VLAN 10, el EDR6 y el EDR7 en VLAN 20, y los puertos trunk, la VLAN por defecto es la VLAN 1, ¿sí? La VLAN de administración. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, los puertos trunk sirven para poder seguir expandiendo la red con otro switch. Claro, exactamente. Exactamente. O sea, el que va a transportar las VLANs. Bien, ok. Bueno, ahí lo vamos a entender a nivel de configuraciones. Una cosa que yo no les dije, acá en la parte de bridge, si yo hago doble clic, acá en la bridge, no en los puertos, sino en VLAN, tenemos que sí o sí habilitar el VLAN filtering, ¿sí? Precisamente porque es lo que permite habilitar el funcionamiento de las VLANs en el bridge, ¿sí? Sí o sí tenemos que habilitar VLAN filtering. Bueno, una vez que nosotros, repito, acá en la parte de bridge vamos a habilitar VLAN filtering y ya tenemos configuradas las VLANs por defectos, ¿sí? Vamos a ir a la pestaña de VLANs y vamos a ver que hay tres entradas de Dynamics, tres entradas dinámicas para el bridge en cada puerto. Fíjense que dice Current Untagged, ¿sí? ¿Qué quiere decir Current Untagged? Quiere decir que qué VLANs, o sea, en qué puerto está esto véanlo desde el lado de las VLANs, ¿sí? Estamos acá en la parte de VLANs. Fíjense, para cada VLAN, en qué puerto está trabajando en forma destagueada, o sea, como si fuese, dijimos que cuando trabaja en forma destagueada es para un puerto de acceso, ¿sí? En un puerto trunk, las únicas VLANs que viajan, ¿sí?, destagueadas es la VLAN de administración, habíamos dicho también, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es decir, en cada VLAN en qué puerto va a ser tagueada y en qué puerto va a ser destagueada, ¿sí? O sea, va a viajar tagged o untagged. Entonces vamos a ir acá, y fíjense, el bridge, y vamos a decir, la VLAN 1. Y fíjense que dice tagged y untagged. ¿En qué puertos va a ser
la VLAN 1 va a estar destagueada. ¿En qué puertos va a estar destagueada la VLAN 1? En los puertos trunk, el 3 y el 2. El Ether 2, en Ether 3, perfecto. Y acá también hay que agregar el puerto bridge, porque está trabajando sobre un bridge, ¿sí? Fíjense, acá, yo cuando configure dije, configure interfaz bridge. Si yo, perdón, en el router acá, configure interfaz bridge. Si yo esta VLAN no lo hubiese configurado sobre interfaz bridge, sino sobre, por ejemplo, el puerto Ether 4, yo no tengo que agregar la interfaz bridge acá, ¿sí? Pero en este caso sí la tengo que agregar, porque está trabajando sobre una interfaz bridge, ¿sí? ¿Se entiende? Son diferentes formas de configurar la VLAN. Como yo configuro sobre una Bien. interfaz bridge, tengo que agregar acá la interfaz bridge. Perfecto. ¿Y la VLAN 1 va tagueada en algún puerto? Les pregunto. ¿Qué creen ustedes? La VLAN 1 no va a taguear en ningún puerto. Es la VLAN por No se defecto y es taguea. es la VLAN de administración, ¿sí? De la VLAN de administración dijimos va a ir destagueada en los puertos trunk, ¿sí? Bueno, fíjense que se borró la D porque nosotros hicimos una asignación estática de la VLAN 1 en los puertos que corresponden. Ahora vamos a ir a la VLAN 2, VLAN 10, perdón. ¿En qué puertos va a ir destagueada la VLAN 10? ¿Qué dijimos de los puertos de acceso? ¿Que la VLAN va tagged o untagged? No, va untagged, ¿En pero cuáles esa puertos? es de 4 y 5. En los puertos 4 y 5, perfecto. Puerto 4 y puerto 5 va untagged. ¿Y dónde va tagueada la VLAN 10? ¿En qué tipo de puerto va tagueada? En los trunk, En los trunk. ¿Y cuáles son los puertos trunk? el 2 y el 3. El 2 y el Ether 3. Y dijimos la interfaz bridge. También no se olviden la interfaz bridge porque estamos trabajando sobre la interfaz bridge acá, ¿sí? Entonces, yo le doy a aplicar y fíjense, fíjense esta columna, dice untagged, acá la VLAN 10 está no tagueada en los puertos ED4 y ED5, pero va tagueada en los puertos trunk, que es ED2 y ED3, ¿sí? Por último, vamos a hacer lo mismo en VLAN 20. ¿En qué puerto va tagueada? Espera, vamos primero en destagueada. ¿En qué puerto va destagueada la VLAN 20? Eder 6 y Eder 7. ED6 y ED7. ¿Y en qué puertos va tagueada? En los trunk también, 3 y 2. Y la LAN 2. ED2, ED3 y la interfaz bridge, ¿sí? Perfecto. Entonces, para que ustedes vean si la configuración, siempre que vean, fíjense, en la columna de untagged tienen que estar todos los puertos y no repetirse, ¿sí? Y por cada VLAN tienen que estar también todos los puertos, en realidad, sin contar los puertos, por ejemplo, a la VLAN 10, 6 y 7, que no es el puerto de, que los VLAN 6 y 7 no hablan VLAN 10, ¿no? Pero tienen que estar todos los puertos, pero tampoco se tienen que repetir, ¿sí? VLAN 20, fíjense que están los dos puertos de acceso más los puertos track, pero no se tienen que repetir, ¿sí? Eso es una forma de que ustedes de alguna manera controlen. Bueno, nosotros ya tenemos la configuración, ¿sí? Ahora podríamos hacer la prueba. Si está bien configurado esto, vamos acá, vamos a abrir una virtual PC de VLAN de administración, una virtual PC de VLAN 10 y una virtual PC de VLAN 20, ¿sí? Entonces, y lo que vamos a hacer es, fíjense, vamos a pedirle IP a cada. Fíjense, acá me dio un IP, la que está en la VLAN de administración me dio un IP en la red de administración. Acá me dio un IP en VLAN 10 y acá me dio un IP en la red de VLAN 20, ¿sí? Ahora pregunto, si yo hago acá ping 172.16
10.1, que es el router, me responde. Si yo hago a la 20.254, que es la Virtual PC 5, y yo hago ping 172.16.10.254, que es la Virtual PC 4, ¿me va a responder o no me va a responder? ¿Qué creen ustedes? Los escucho. No, ¿Por qué no? Y si alguien me dice sí, ¿por qué sí? por el NAT. Bueno, fíjense, en realidad, esto insisto. Cuando yo les pregunto si me va a responder, ustedes me tienen que responder, mira la tabla de ruteo, ¿sí? Yo voy acá al switch, yo veo mi tabla de ruteo, en realidad no tengo nada porque este switch, ¿sí? Este está trabajando en capa 2. Entonces, el que me hace el ruteo entre las VLANs, en este caso, es el router, el que hace las veces router o switch layer 3. Entonces, yo voy a IP routis, tengo las rutas directamente conectadas. Ahora, con esa tabla de ruteo, ¿me va a responder en la comunicación entre PC4 y PC5? Yo de la PC, de la red 172.16.10, ¿puedo llegar a la red 172.16.20.0/24? Según esa tabla de ruteo. Y respecto a lo que me dijeron de NAT, no tengo nada configurado en firewall ni en la parte de NAT. ¿Qué creen? ¿Puedo llegar o no? ¿Qué creen ustedes? Y en la tabla estaba la red 10. En la tabla está. O sea, Sí, tiene que llegar. deberíamos poder llegar. Y efectivamente debemos poder llegar. Efectivamente llegamos. ¿Sí? Si está en la tabla de ruteo, no tengo ninguna regla en el firewall que me impida la comunicación entre VLANs. ¿Sí? Perdón. Acá está la tabla de ruteo. ¿Sí? Fíjense. Entonces llega. ¿Sí? Ahora, puede darse el caso que yo diga, no, espere. Yo no quiero que pase eso. Yo no quiero que las VLANs se vean entre sí. O no quiero que las VLANs, porque yo también desde acá, esta VLAN 10, por ejemplo, fíjense, puedo llegar a una PC que está en mi VLAN de administración. ¿Sí? Entonces yo no quiero que tengan administración, que pueda llegar a mi red de administración las VLANs. Entonces tenemos que crear reglas en el firewall. Yo les voy a decir unas reglas básicas, después ustedes podrán complejizar todo lo que ustedes quieran en la configuración, ¿no? O sea, yo ahora les doy unas reglas básicas de cómo se configura, ¿sí? De qué reglas podríamos configurar. Pero, Entonces, sí, escucho. por defecto quedan todas visibles hasta que uno haga algo en el firewall para bloquear las VLANs entre En sí. realidad, pero esto es a nivel de capa 3, ¿sí? O sea, a ver, para hacerlo más claro todavía. El dominio de broadcast, ¿sí? Bueno, damos cuenta que tengo también una PCNR7, ¿sí? El dominio de broadcast a nivel de capa 2 va a estar limitado a esto, a esto y a esto, ¿sí? Ahora, cuando desde esta PC, la PC3, se quiere comunicar con la PC5, por ejemplo, ¿sí? La PC3, va a ir así la comunicación, va a ir al router, el router verá en su tabla de ruteo, digo, sí, ya sé llegar, y lo mandaré acá, irá a la PC5, ¿sí? Por medio de los puertos tranquilos, ¿sí? Ahora, el dominio de broca está limitado por el tema de las VLANs, ¿sí? Cuando él manda un paquete de RP, solo le va a llegar
red de administración. Cuando él mande un paquete ARP, solo se va a llegar a los dispositivos VLAN 10 y así sucesivamente, ¿sí? Ahora, a nivel de capa 3, se ven, porque yo no tengo ninguna limitación en el firewall, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es precisamente unas reglas de limitación de decirle, no, yo no quiero que ni mi VLAN 10 ni mi VLAN 20 puedan entrar a mi red de administración, ¿sí? Entonces, ahora les pregunto, ¿dónde vamos a configurar esas reglas? ¿En el switch o en el router? En En el el router. router. En el router. El switch, o sea, que trabaja en capa 2. No, un router es el que une dos o más redes, ¿sí? El switch no, trabaja en capa 2. Bueno, entonces vamos a hacer, fíjense, para eso, vamos a ir a la parte de interfaces, vamos a ir a la interface list y vamos a crear una lista de interfaces que le vamos a llamar, perdón, acá, una lista de interfaces que le vamos a llamar VLANs. ¿Por qué voy a crear? Yo podría configurar una regla por cada VLAN porque son solo dos VLANs, pero si tenemos muchas más VLANs, directamente nos conviene poner todas las VLANs en una lista de interfaces, ¿sí? Y acá elegimos VLAN 10 y VLAN 20, ¿sí? Perfecto, nosotros ya tenemos creado una lista de interfaces. Entonces ahora vamos a IP Firewall y decimos, lo que queremos es, por ejemplo, que las VLANs puedan salir a Internet. Entonces, como estamos hablando de tráfico que atraviesa el router, vamos a decir, todo lo que venga, tenga inicio en las interfaces VLAN y la interfaz de salida sea Internet, que en este caso la voy a poner para que no haya... Y la interfaz de salida sea la WAN, yo voy a aceptar. Entonces, aceptar aceptar tráfico desde VLANs a Internet. ¿Sí? Al mismo tiempo tengo que aceptar el tráfico que venga de Internet hacia las VLANs. ¿Sí? Cuando la interfaz de entrada sea la WAN y la interfaz de salida sea las VLANs, también pongo aceptar tráfico desde Internet a las VLANs. Perfecto. Ahora, yo voy a decir, la próxima regla que va a ser todo el tráfico que se origine, perdón, la lista de interfaz, en las VLANs, ¿sí? En las VLANs, lo voy a dropear. Todo el resto del tráfico que se origina en las VLANs. Entonces, acá le pongo drop, resto tráfico desde VLANs. Entonces, fíjense, yo acá estoy en la PC4 y hago un ping a la PC, ahí a la red de administración, que es la 1254, y no me responde. Acá desde la PC5 hago un ping a la VLAN 10 y no me responde. ¿Sí? Fíjense acá, está cayendo acá, se están incrementando los contadores. ¿Sí? No tengo tráfico entre VLANs. Ahora fíjense, desde acá le hago un ping a la 21 o a la sería 10.1. Me responde. ¿Por qué? ¿Por qué me responde la 10.1? ¿Por qué creen que me responde? El mismo ámbito. ¿A qué le llamas el mismo ámbito? Eh, claro, Fíjate que yo pertenece estoy, al fíjate que yo el estoy, NotCat. no, yo estoy acá en un dispositivo que está en VLAN 20 y me Ah, responde la 10.1. bien. Les pregunto, ¿qué dispositivo es el 10.1? Por- Porque es el router y está usando la cadena forward ¿Y qué cadena debería usar para el router? e input, Entonces yo tendría que hacer una regla también que diga también para input. drop, cadena input y todo lo que esté originado en las VLANs. Entonces, drop tráfico desde VLANs al router. ¿Sí? ¿Por qué yo necesito eso? Para que, por ejemplo, no puedan entrar a mi router desde la VLAN. ¿Se entiende? Fíjense, ahora hago el ping. No, perdón, es que puse cadena forward de nuevo. Vale, vamos a subir para que sea más. Y fíjense que ahora no me responde. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, puede darse el caso
que digan, no, no, pero para, yo necesito que las VLANs se ven entre sí. Bueno, ahí tendremos que empezar a jugar y a configurar reglas. Por eso les digo, estas reglas son básicas, ¿sí? Yo, por ejemplo, decir, bueno, pero yo quiero que desde VLAN 10 pueda acceder al servidor que está en VLAN 20. Bueno, ahí permitimos un tráfico entre VLAN 10 y VLAN 20, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bueno. ¿Entendieron la diferencia entre un puerto trunk y un puerto de acceso? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de TACT y UNTACT? Sí, 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 profe, ¿le puedo sí, hacer una sí. consulta? Sí, sí, decime, por favor. ¿Puede poner el gráfico? ¿Cómo, cómo? ¿Puede poner el gráfico, el GNS3? El GDS3, sí, perfecto. Sí, escucho. Sí, no sé si tengo lo mismo, ya, como que ya me marea, o sea, el tema lo entendí de VLAN, Sí, sí, pero escucho, pero por escucho. ejemplo, una configuración típica donde uno tiene un switch por piso y Sí, y un router MikroTik, donde sí, cada boca es una subred. sí. ¿Cuál es la diferencia o la analogía con las VLAN? Eso es lo que no entiendo. A ver, a ver, a ver. Vamos, a ver, para ver si te entiendo. Sí, Vos tenés un router, tengo otro ¿sí? switch. Y vos tenés, por ejemplo, Sí, lo mismo acá. tenés tres pisos, ¿sí? Y Sí, tenés un switch en el tercer piso, un switch en el segundo y un switch en en el primero y que se conectan al MikroTik en una topología claro. centro estrella. ¿Es algo así? Sí, claro, ahí Ahora, tengo, y el MikroTik, cada boca es una subred, no un bridge. cada boca es esta será la red uno, red 2 y red 3, por ejemplo, ¿sí? Claro, claro, Bueno, sí, 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 bueno. Estas son cosas. Dijimos que VLAN, ¿sí? sí, Trabaja en capa capa 2. 2, ¿sí? Capa 2. En realidad, bueno, acá lo Sí, que tenés sí, son tres redes diferentes, nada, no nada más que eso. O sea, y en este caso, vos lo que estás haciendo es ya no estás trabajando en capa 2 ahí, estás trabajando en capa 3. ¿Por qué? Acá tenés una red, acá tenés otra red y acá tenés otra sí, red y estarán limitados sus dominios de broadcast, ¿sí? Y ahora, sí, para que un dispositivo de la red 3 se comunique con la red 1, sí o sí tiene que pasar a través del router. ¿Se entiende? sí, sí. Bueno, ¿cuál es la diferencia con la VLAN? ¿Cuál es la diferencia con la VLAN? La VLAN lo que te permite, o sea, esa es una forma, no está ni mejor ni peor, es diferente, es una forma diferente de configuración. Voy a abrir acá para Sí. que no meta ruido, para que se entienda mejor. ¿Cuál es la diferencia o qué es lo que te permite la VLAN? Vos Ujú, tenés acá, tendrás tu router, ¿sí? Y acá tendrás los switches, ¿sí? El switch 3, el sí, switch 2 y el switch 1. Lo que te permite la VLAN es tener dispositivos de VLAN 1 o VLAN, por ejemplo, VLAN 10, acá y acá, sí. ¿sí? VLAN 10, acá también. Y acá también tendrás dispositivos de VLAN 10. Ah, También tendrás perfecto. Ah, dispositivos de VLAN 20, ujú, ¿sí? E ujú, incluso de VLAN, para seguir con el ejemplo que veníamos, de VLAN 50. Y acá también tendrás VLAN 20 y tendrás VLAN 50. Entonces, vas a tener una red que ya no es física, sino una red lógica, ¿sí? Donde habrá en la sí, VLAN 10, por ejemplo, vas a tener en el tercer piso, tendrás sí. 10 hosts de VLAN 10. Tendrás en el segundo piso 5 hosts y en el primer piso tendrás 15 hosts, ¿sí? Ahora, sí o sí, el ruteo entre VLANs va a ser a través del router. A través del router o switch layer Sí. 3. Ahora, vos lo que te permite es eso, que tener diferentes dispositivos y limitar los dominios de broadcast y hacer una red lógica diferente, la VLAN. Ahora, cuando vos tenés redes así, como vos tenés, no, todos los dispositivos del primer piso van a pertenecer a la misma red, ¿sí? Todos los Claro, dispositivos del sí, segundo sí. piso van a pertenecer a otra red y el Mm, sí, ¿sí? ah, Son cosas diferentes. Vos lo perfecto. que Ahí haces, lo vi, clarísimo. claro, acá una cosa es tener una red layer 2 con VLANs y otra cosa es como vos Ujú, tenés, es una red layer 3, ¿sí? De hecho, cuando nosotros veamos OSPF multiárea, lo que vamos a hacer es migrar de una red layer 2 a una red layer 3 con OSPF, ¿sí? Que ujú, en este caso, cuando tenés un solo router, no tiene tanto sentido hacerlo con OSPF, pero porque en este caso tenés las rutas directamente conectadas. Pero sí podríamos hacer, tenemos una red layer 2 muy grande, por ejemplo, que lo vamos a ver en un esquema, por ejemplo, ISP, donde tenemos muchísimos hosts o muchísimas nodos, así, y como un loop en un nodo te puede tirar toda la red, migramos a una red layer 3 o SPF, ¿sí?
pero son cosas diferentes. Perfecto, profe. Ujú. Perfecto. Ahora sí. Buenísimo. Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. Por ejemplo, si en la VLAN 20, que tengo video, ¿sí? Yo desde la VLAN 10 quiero ver el servidor de video para ver las cámaras. Sí. No tendría que tener inconveniente si no están dropeadas. Si en el O caso sea, de que estén dropeadas, en estas reglas que nosotros hicimos no podrías. Vos tendrías que hacer una regla, ¿sí? Diciendo, por ejemplo, cadena forward, todo lo que sea in interface VLAN 10, ¿sí? Y que esté dirigido a la VLAN 20, aceptarlo. O, por ejemplo, si no querés que sea, permita solo todo el tráfico, sino, por ejemplo, solo el servidor de video, que hagamos de cuenta que tiene la 172.16, 20.200, ¿sí? Ahí le hacemos una regla y aceptás eso. Entonces vos decís, aceptar tráfico desde VLAN 10 a servidor de video, ¿sí? O a DVR, por ejemplo. ¿Se entiende? Obviamente esta la tendremos que subir acá antes de que dropee todo el tráfico del resto de las VLANs. Y también tendrás que hacer una que sea al revés. Todo lo que sea source address desde la DVR y esté dirigido a la VLAN 10, que lo acepte. ¿Se entiende? Eso es lo que eso es lo que me preguntabas, Ariel. exacto, sí. O sea que Vos, tanto la VLAN 1 como la VLAN 10 puedo verla claro, vos tenés tranquilamente. que hacer las reglas, ¿no? O sea, tienen que hacer las reglas esas para precisamente permitir ese tráfico. Bien, eso es lo que quería saber, porque en el Sí. lugar que estoy trabajando y que estoy instalando, los que están manejando el switch me dicen que eso no se puede hacer. ¿En qué Gracias. sentido? Y no sé, me dice que no se pueden ver entre vilas para poder ver el DVR. Y me están bicicleteando con este tema. Ahora me quedó mucho más claro. Yo no tengo acceso al microtik, lo Ah, tiene bien. otra. Ah, bien, bien, bien. No, en realidad, vale, eso te iba a preguntar. Tenés que diferenciar si tenés un switch layer 3 o un switch layer 2, ¿no? Switch layer 2 trabaja en capa 2 y no hace ninguna acción de ruteo, ¿sí? Porque estamos hablando de una acción de ruteo. Firewall, acuérdense, trabaja en capa 3. Esto es una acción de ruteo, o sea, en ese caso vos tenés que tener acceso a un router MikroTik, algo que lo que sea, no, por ejemplo, no sé qué equipos tendrán, pero si tienen los switches MikroTik, no tienen que ser los SSS, sino los CRS, ¿sí? Que también tienen funcionalidades de ruteo. Eh, Sobre y, un ¿Cómo? 1100, ellos tienen sobre un RB 1100 están Sí. trabajando. No, bueno, ese es un router, sí, sí. No, bueno, tendrían que hacer esta configuración. Ahora, que no lo permitan por una cuestión explícita de que ellos no quieren hacer, son dos mangos aparte, ¿no? Pero la configuración sí se puede. Eso sí se puede. Listo. Además, se entiende ahora, creo que lo estás entendiendo cómo podés permitir uno u otro. De hecho, las VLANs, si vos no tenés ninguna regla, no están bloqueadas entre sí el tráfico entre VLANs. Nosotros lo estamos dropeando para evitar, por ejemplo, que las VLAN puedan entrar a la red de administración, por ejemplo. ¿Sí? Claro, ellos tienen todo dropeado ahí. Claro, O claro. sea, Bueno, no, tendrían que hacer una regla para permitir ese tráfico explícito. está perfecto, muchas gracias. No, por favor. Bueno, ¿se entendió esto? Antes de pasar al último tema. Sí, perfecto. Bueno, vamos a ver el último temita. No, es VLAN también, pero otra forma de configurarla, ¿sí? Nosotros en realidad, VLANs en MikroTik dicen que hay distintas formas de configurarlas. Hemos visto las principales, porque también podríamos hacer el Q&Q, que es el VLAN sobre VLAN y demás. No vamos a entrar tanto en eso. Y hay una forma que es un tanto ya obsoleta, pero bueno, que se las voy a mostrar por si acaso si lo ven a la configuración, ¿sí? Si ustedes se fijan, en la página de MikroTik, creo que lo tenía acá abierto. Fíjense, hay una cosa que se llama switch chip. ¿Sí? Switch chip básicamente es un switch que viene en los equipos, ¿sí? Que solamente es para funciones de capa 2, ¿sí? De bridging. Si ustedes se fijan, acá en los Cloud Hosting Router no tenemos, ¿sí? Pero si yo abro un router físico, por ejemplo.
A ver, 2 segundos. Lo voy a agrandar un poquito. Fíjense que acá hay una sección que dice switch, ¿sí? Y que fíjense que acá la pestaña que dice switch dice Atheros 8227. Si yo voy a la página, ¿sí? Yo busco Atheros 8227, que está acá, ¿sí? Y fíjense, cuando digo VLAN Table, me permite crear este switch en particular hasta 4096 entradas, ¿sí? Dependiendo del switch que ustedes tengan en el equipo, es el tipo de configuración, o sea, las limitaciones que van a tener. Lo que permite este switch es, es un hardware aparte, como les digo, para lo que es las funcionalidades de switch del equipo, ¿sí? Y también permite la configuración de VLANs, pero es un tanto obsoleto, ya no se usa, generalmente se usa lo que vimos, pero bueno, yo les voy a mostrar cómo se configura. El esquema es exactamente el mismo, o sea, fíjense, nosotros tenemos un router y tenemos un switch. El router se configura exactamente igual que como vimos, ¿sí? Lo que vamos a configurar ahora es nosotros cómo configuraríamos el switch, que en este caso, en el ejemplo, es muy parecido al ejemplo que nosotros teníamos. El puerto ER2 va a ser un puerto trunk y puertos ER3 y ER4 va a ser uno para VLAN 10 y otro para VLAN 20, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo configuraríamos esos 3 puertos. Van a ver que la configuración es bastante simple. Pero como les digo, ya un tanto obsoleta. Se configura todo acá en el menú de switch, ¿sí? Y vamos primero a la parte de port, ¿sí? Fíjense que acá están todos los puertos que nosotros tenemos configurados, ¿sí? Perdón, a la parte de VLAN vamos a ir primero y acá vamos a agregar primero las VLAN, ¿sí? Entonces vamos a elegir cuál va a ser la VLAN por defecto para cada puerto. Entonces dijimos, para el puerto, para la VLAN 10 va a ser el puerto 3, según el ejemplo, ¿sí? Para la VLAN 20, no, acá tengo que agregar, VLAN 20 va a ser el puerto EDER 4, ¿sí? Según el ejemplo, acuérdense, a ver, eso se los voy a poner acá, más chiquitos, para que se vea. A ver. Ahí está. Dijimos, VLAN 20 va a ser el puerto 4, fíjense, ¿sí? Perdón, y una cosa que me confundí es puerto EDER 2 también hay que agregar acá. Perdón, acá. ¿Por qué? Porque va a ser el puerto. A ver, lo voy a hacer de nuevo porque me confundí. Vamos de nuevo. Fíjense, dijimos, vamos a ir a la parte de VLAN, ¿sí? Y dijimos, la VLAN 10, ¿en qué puertos va a trabajar? Va a trabajar en el puerto EDER 2, que va a ser el puerto trunk, y va a trabajar en el puerto EDER 3, ¿sí? Que va a ser el puerto de acceso de la VLAN 10, según el ejemplo este que estamos. Y después, la VLAN 20 va a trabajar en el puerto EDER 2 como puerto trunk y en el puerto EDER 3, perdón, EDER 4 como puerto de acceso. ¿Sí? Entonces, una vez que nosotros tenemos configurada en qué puerto va a trabajar cada VLAN, vamos a hacer precisamente en la pestaña port, vamos a elegir si los puertos, o sea, vamos más a elegir, configurar si los puertos son de acceso, ¿sí? O los puertos son de puerto trunk, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a ir, por ejemplo, al puerto de 3 primero, vamos a configurar primero el puerto de acceso. Y acá se configuran 3 cosas, ¿sí? Vamos, VLAN Mode. Para cuando un puerto es de acceso, al VLAN Mode va a ser Secure, ¿sí? El VLAN Header precisamente, acuérdense que los puertos de acceso van destagueados, ¿sí? Destagueados. Entonces, se pone Always Strip. Quiere decir que no agregue ningún byte adicional en la trama Ethernet porque es un puerto de acceso, ¿sí? La VLAN va destagueada. Y el VLAN ID, como es el puerto 3, el default VLAN ID, o sea, la de VLAN por defecto, va a ser la VLAN 10, ¿sí? Después el puerto de 4 configuramos exactamente igual. VLAN Mode Secure, VLAN Header le ponemos Always Strip y el default VLAN ID va a ser en este caso la VLAN 20, ¿sí? Y lo que sí cambiamos acá el puerto 2. Como el puerto 2 va a ser un puerto trunk, le vamos a poner en VLAN Mode, también le ponemos Secure, pero acá es lo que cambia. VLAN Header, acá le ponemos Add If Missing. Add If Missing quiere decir precisamente que va a agregar
el puerto, la cabecera de en la cabecera de la trama Ethernet va a agregar los bytes correspondientes a la configuración de VLAN, ¿sí? Del estándar 802.1q. Y acá al default VLAN ID le ponemos la VLAN 1, ¿sí? Entonces, de esa manera, nosotros configuramos, fíjense, el puerto 2 como un puerto trunk y los puertos 3 y 4 como puertos de acceso para la VLAN 10 y VLAN 20 respectivamente, ¿sí? Como le dije, es una forma diferente de configurar. Está usando en este caso la parte de hardware del equipo, ¿sí? Ah, una cosa que no les aclaré, fíjense, acá en la parte de interfaces, sí o sí tienen que... No, perdón. Es que bueno, una cosa que yo me olvidé, que pago, es crear el bridge, porque esto es en el switch. Bueno, yo acá tendría que haber... lo tenía creado el... no. Tenía que crear un bridge LAN. Lo tengo creado el bridge. En los puertos de 3, del 4. Lo tenía creado. Me olvidé de decirles antes que nosotros tenemos que crear el bridge. Acá voy a agregar el puerto del 4, el bridge, ¿no? Porque estos son, el que estoy configurando precisamente es el switch, ¿sí? Bueno, yo una vez que configuro, hago toda esa configuración. Y una cosa que me olvidé de decirle es, si ustedes vienen acá la parte de ports en el bridge, sí o sí tienen que estar, esto está tildado por defecto, pero sí o sí para que funcione el switch chip, tiene que estar tildado donde dice hardware offload, ¿sí? Sí o sí, tiene que estar tildado. Pero como les dije, es otra forma de configurar VLAN, pero ya un tanto obsoleta, ya eso no se usa generalmente la que vimos primero. Bueno, señores, la clase de hoy era larga. Espero que haya sido de su agrado. Y ya... Una pregunta. Sí, escucho. ¿Hay algún modelo de esos Switch Layer 2 que sean comunes como para verlo o tratar de conseguirlo o algo así? Sí, mirá, si vos te fijás, ahí te comparto la pantalla. O sea, no sé a qué le llamas comunes, pero si vos te vas para la parte de switches, de hardware. Que Fíjate se acá está. consigan en Argentina, no tan No, difícil. sí, los RS se consiguen, o sea, dependiendo del modelo, ¿no? Que quieras. Pero yo he trabajado con varios. Los CSS, mirá, yo trabajé con estos, los 326, los RS 326, los CSS 326, trabajé. Estos son switches. ¿Y a dónde están los...? No sé dónde estarán los otros switches que son los CSS. Pero sí, se consiguen. De todas maneras, como te digo, si no, te compras un router, o sea, la ventaja que tiene el CSS, por ejemplo, si vos solo vas a usar como switch, que es más barato que un router, ¿sí? Esa es la ventaja que vos tenés. Pero si no, te compras un router, lo brillás a todos los puertos y lo configuras ahí. ¿Se entiende? Claro, está bien. Pero Buenísimo. la ventaja es que como el CSS no tiene funcionalidad de ruteo, es más barato. ¿Sí? De hecho, tiene el sistema operativo no se llama routero, se llama Switch OS. Pero bueno, es parecido. Acá está un CSS. No lo veo el CSS el 326 que se lo usé, CRS 326. Bueno, CSS. No sé cuáles se conseguirán en este momento. Yo hace ya un tiempito que no compro, pero sí se consiguen. He usado estos equipos. ¿Sí? Buenísimo, gracias. No, por favor. Bueno. Con esto estaríamos terminando, ¿sí? Y ya nos quedan solamente, creo que, 3 clases, que son la OSPF, que nos va a llevar 2 clases, y la última clase que es BGP y BRRP, ¿sí? Déjenme un segundito que dejo de grabar y ya les digo una cosa.